doctor e investigador estadounidense Ralph Adolphs dijo: las personas con autismo tienen dificultades para comprender qué significan sus gestos sociales. Un cordial saludo y bienvenidos a esta cita que tenemos hace 15 años y que compartimos todos los días. El tema de los autismos es muy interesante porque ahora estamos descubriendo, primero estamos definiendo realmente qué significa la enfermedad o si es una condición, pero vemos más y más personas padeciendo de esta situación y entonces tenemos que lidiar. ¿De qué manera ubicamos ciertos actos que se cometen y que los juzgamos de una manera a ciertas personas que tienen toda su capacidad mental y ellos? Veamos de qué se trata este caso. Señor director, que pasen los litigantes. Mi hijo necesita a su padre para que lo controle. Tengo miedo de que me lo lleguen a agarrar preso. Este niño es un loco pervertido como la mamá. Capaz que me lo lleve a la casa y me viola a mis dos hijas. Buenas tardes y bienvenidos. Buenas tardes. Elizabeth, estás demandando a Omar. Explícame por qué lo demandas y qué pides para resolver el caso. Doctora Polo, buenas tardes. Yo estoy demandándolo porque tengo un hijo con autismo y está teniendo muchos problemas y yo no puedo con él. Él es el padre biológico. Él es el padre biológico. ¿Ustedes estuvieron casados? Nunca. No, pero él reconoció al niño. Él reconoció a su hijo y de hecho le ha dado el mantenimiento todos los años. O sea, tú estás aquí exigiéndole al padre biológico que asuma el control y la custodia física de este muchacho. Se quede con él. Porque él tiene 17 años ahora y tú no puedes. Ya no puedo con él. ¿Por qué? Porque lo último que ha sucedido, el niño está descontrolable, tiene problemas sexuales. Y todo eso es a raíz del padre. Culpa tuya. Bueno, él me ayudaba, de vez en cuando él iba a su casa de él y el niño empezó a tener un comportamiento más agresivo en la casa. ¿Agresivo de qué forma? O sea, ¿violento? Violento o se encerraba mucho. Él empezó mucho con un iPad que el papá le regaló. Ok, el padre le regaló un iPad en una visita. ¿Y no, el niño? Cuando él venía de su casa, el niño regresó con un iPad. Ok. Y en el iPad, él pasaba todo el día en el iPad y su comportamiento empezó a cambiar. Ok. Empezó a tener, bueno, yo lo tuve que descubrir porque descubrí que el niño le tuve que sacar a escondidas el iPad, lo abrí y lo que encontré fue fotografías de niños y niñas desnudos. Pornografía infantil. Pornografía infantil. ¿Fue lo que descubriste en el iPad Yo lo de descubrí tu en el hijo? iPad que él le regaló. ¿Y qué Me echó la pasó? ¿Qué culpa a hiciste mí. cuando... Pero un momentito. ¿Y qué pasó cuando descubriste esto? Bueno, lo primero que fue un shock y lo primero que fue pensar que él tenía que hablarle a la policía porque él se lo había dado. Le entregué el iPad. Ok. Y ellos vieron todo el contenido que tenía y vieron que, bueno, el niño tiene autismo. Llegaron psicólogos, policías y también una investigación para que vieran que no era un problema sexual porque el niño era autista, pero él sí fue el culpable porque él le dio acceso al iPad. ¿Tú le has hecho algún examen de inteligencia para ver Sí. qué IQ tiene, qué coeficiencia de inteligencia? Sí, doctora. ¿Y qué tiene? 75. 75. Sí, es bajo. Sí. Pero aún así, él sabe funcionar y sabe manejar el iPad. Sí, pero mi reacción fue de que él fue el culpable porque él le dio acceso. La tableta. Le dio la tableta En mi casa no hay internet. y nadie supervisaba lo que él estaba haciendo. En su casa, él fue el único que tenía internet. En mi casa no había acceso a internet. Entonces, cuando yo encontré toda la pornografía, mi primera reacción fue de que él se lo había entregado. Ella me echó ella dijo que yo. Bueno, está bien. Que yo sí, puse. Ella asumió que era tú, que eras tú. Y ahí yo lo entiendo. Ella asumió que eras tú. Sin duda alguna, ella pensó que su hijo no tiene la capacidad de hacer esto. Pero, ¿arrestaron a alguien? No, no arrestaron a nadie. A nadie arrestaron. A nadie.
¿A tu hijo no lo arrestaron por qué? No le pudieron poner cargos porque el niño tiene autismo. Ok. ¿Por qué le quieres entregar el niño al padre? Porque yo ya no puedo con él. Yo no el lo niño quiero. desde el Yo no lo momento quiero. que ya no está con el iPod, desde el momento que ya no lo está viendo a él, que ya no está con el papá, el niño se ha vuelto muy agresivo, me ha golpeado. ¿Ese golpe que tienes en el brazo? Ese es uno de los golpes que me ha hecho últimamente. Y eso es porque yo no tengo acceso a iPad, yo no puedo darle un iPad. Apenas te estoy agarrando trabajo y esa es una razón porque ya no lo puedo tener en la casa. Voy a tener niños al cuidado en mi casa. Tengo 5 solicitudes de niños. O sea, que tú ahora vas a cuidar a niños Niños en mi pequeños casa. y no puedes tener a tu hijo no podría. que está pasando por esta etapa de su vida del desarrollo sexual, etcétera, y es autista y no lo puedes controlar. Sí, doctora, ya no lo puedo controlar. Ok. El niño Está se pone, enfermo, está descontrolado. Ella lo hizo así, yo no lo quiero en mi casa. Ella lo enfermó. ¿Cómo respondes a la demanda y cómo fue que ella enfermó a al hijo? A ver, explícame. Doctora, mira, eso que tiene de la infantil, cuando la conocí a ella, yo nomás tenía 19, ella tenía 29 años. Le gustaban ya los chiquillos. Ay, ok. Pero mire, doctora, cuando él estaba Eso me creciendo, viene el niño se empezó a desarrollar. Ella no lo dejaba estar alrededor de otras niñas y que compartiera con otros chiquillos. Entonces, lo que ella le hizo, la enferma lo masturbaba, doctora. Doctora, no lo puedo masturbar. Escuche lo que lo masturbaba al niño. Lo enfermó, ella. Y después No me lo quiere echar a mí. masturbaba. Es cierto. No lo masturbaba, le ayudaba. Le ayudaba. Fíjese lo que le dice. ¿Lo enseñabas? Sí, era una forma de que él estuviera tranquilo, era una forma de que él se ¿Cómo- relajara. cómo está eso bien? No podía tener acceso a niñas, obvio, no puede No lo tener dejó. acceso a mujeres. Sí podía, no lo dejó. Tampoco. Lo Lo único encerró. que yo hacía era ayudarle. Ok. Por eso fue que yo recurrí a él y yo Lo le decía, hablaremos con los "Ayúdame". psicólogos cuando ingresen a la sala. Ok. Ahora, ¿por qué tú le diste la tableta al hijo? Pues a todos los padres dan tableta a los niños. Él antes estaba caminando en círculo, no hacía nada. Ya que le di la tableta, tranquilo. Pero dime algo, ¿tú no crees que sería bueno que tú como padre, como hombre, pudiera ser beneficioso para tu hijo ahora que él pasara un rato contigo, que estuviera bajo tu tutela, que tú lo cuides, que tú lo guíes por un rato? Y darle un espacio a ella que lleva 17 necesito años que se lidiando quede con su padre. Cuando yo le dije que agarrara la aborción. Ella hizo, tú le dijiste que se hizo hiciera un droga. Ella aborto. hizo droga cuando estaba embarazada. Claro, y como no se hizo el aborto, pues ahora hay que castigarla a Ella ella. hizo droga cuando estaba embarazada. El niño a lo mejor Esa es cosa autista. pasada. Esa Ok. es A lo mejor cosa fue pasada. O sea, de que ella. todo esto es culpar a cada cual por el niño ser autista. Yo nunca quise el niño. Yo le dije. Ella lo agarró para tratar de atraparme. ¿Quién tiene testigos en el caso? Yo, Yo, doctora. Ok. Pasemos al testigo del demandado, por favor. Y suerte tuvieron que no la arrestaron. A ella la hubieran A ti te arrestado hubieran arrestado. por masturbar A ti al te hubieran niño. llevado. Loca. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Su nombre? Doctora Polo. Estela, Estela. ¿Y usted quién es, Estela? soy la esposa de Omar. Ok. ¿Qué viene a declarar? Mire, doctora, yo estoy con miedo de este niño porque ha hecho cosas que están anormales. Y a mí me da mucho miedo porque yo tengo 2 niñas. ¿Qué edades tienen las hijas de ustedes? Una tiene 10 y una 11. Entonces, al momento que le digo que ya no soporto la situación. Yo encontré algo y aquí se lo vengo a entregar. Lo encontré en sus cosas del niño. Se lo puso. Mire. Sí, pero señora, Tú se lo ¿qué- pusiste. Tú se lo pusiste. Él se masturba en los bloomers de mis Esa niñas. es una excusa. Está o sea, enfermo, doctora. estas son la ropita interior cuenta. de su hija. Como ve, es muy preocupante. Esto habría doctora. que mandarlo a un laboratorio, comprobar si tiene semen y luego comprobar si el semen es de este muchacho. O sea, que esta evidencia realmente... Cochina. Son enfermas. Sí, ella Pero tiene el la culpa. tema es de preocupación, no hay duda alguna. Pasemos al testigo de la demandante. Buenas tardes, caballero. ¿Su nombre? Fernando, buenas tardes, señora. Buenas Pau. tardes. ¿Usted es quién? El esposo de Elizabeth. Ok.
cuál es su postura y su declaración en este Mi caso. declaración es, señorita Paula, que yo no quiero a ese muchacho ya en mi casa. Tampoco. No, es demasiado problema. ¿Por qué? Porque Es que no sabe nada. de aquí a hace 6 meses que está visitando a su padre, ha venido muy cambiado. No lo quiero. Mire cómo tiene mi esposa, golpeada. ¿Ya ve? Tiene que Entonces, estar preso el niño. ¿Cómo? ¿Cómo va a ¿Cómo? estar preso? Doctora, yo estoy aquí para exigirle ¿Cómo que lo va a estar metan preso? preso al niño. Es un peligro. Ya va a cumplir 18 en unos 6 meses, va a estar en las calles y va a asaltar a alguien. Mira la solución del padre biológico, preso. Es un peligro, A mí me doctora. parece que tú no puedes Va a ser dañar padre a alguien, doctora. de nadie. Va a Ok, dañar a alguien. vamos a hacer... También con la Va a matar a alguien niña, por la también calle. con Ese no, niño están en está la cárcel. enfermo. La Está de enfermo. ustedes. Está enfermo el niño. Responsabilidad de ustedes. Silencio. Yo voy a ver a este muchachito que se llama Fidel. Fidel. Bien, yo lo voy a ver fuera de cámara, yo no quiero que su identidad se conozca para protegerle porque él es menor de edad, por lo menos para conocerlo. Pásame a los expertos que estén aquí, al licenciado Williams Lucena, que es sexólogo, y a la doctora Geisha Menéndez, psicóloga, para que ellos estén aquí y puedan escuchar lo que yo hablé con este muchacho y después poder hablar sobre una solución de este caso. Pero con padres como ustedes, yo no sé qué solución puede haber. Hola. ¿Qué culpa tienen ustedes por estar tirando los plumitos? No hablen nadie, por favor. Hagan silencio. Total. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Fidel. Fidel. A ver, Fidel, mírame un poquito. ¿Puedes? Ya. Oye, yo te puedo hacer una pregunta. ¿Sabes por qué la policía fue a tu casa? Porque me gustan las muchachas, Porque te gustan las muchachas. las niñas. Ok. Oye, ¿qué tienes ahí? ¿Qué tienes ahí en la mano? ¿Puedo verlo? Son mis dibujos. ¿Puedo ver tus dibujos? ¿Me los enseñas? A mí me gustan los dibujos. Mi A papá ver. tiene el iPod. Ah, tu papá tiene el iPad. Yo sé. Qué bien tú dibujas, ¿eh? ¿Te gustan? Bueno, son diferentes. Pero no son apropiados. ¿Tú sabes lo que significa que no son apropiados? Solo están jugando. Solo están jugando, ¿verdad? Tan bonito, ¿me los regalas? ¿Me los das? No. ¿Me los prestas? Tú le enseñaste. ¿Me Préstame. me los vas a dar? Yo te los voy a devolver. Ok. Yo te hago una pregunta más, nada más. ¿Con quién a ti te gustaría vivir? ¿Con tu mami o con tu papi? Con mi papá. ¿Te gustaría vivir con tu papá? ¿Por qué? Con mi mamá. ¿También? Qué asco. Mi papá tiene el iPad. Tu papá tiene el iPad. ¿Y con tu mamá? Ella no me deja. Ok. Mi papá Yo tiene no el tengo iPad. este mugroso iPad. Ya. Está enfermo. Ya. Que se lo lleven, delincuente. No hables así. Gracias, que ya. no pasa. Ya, Que cierra lo metan aquí. preso. Please, cierra aquí. Slony es una idiota. Que lo metan preso, doctora. Si él daña a alguien allá en la calle va a ser su culpa. No Yo aquí le hables estoy así pidiendo, de él, doctora. Es tu hijo. Que Lo lo único metan que a te la estoy cárcel. pidiendo es que te quedes con él. Ese niño debe de estar libre, doctora. ¿Cómo? Mire lo que está dibujando. Me da una lástima hijo. con tus dos hijas. Sí, también Esas nos va a dos que meter a la tienes cárcel. ahora me da lástima. Yo quise esas Porque hijas. el que tiene Yo le la dije. capacidad limitada aquí para ser Yo no quise ese padre, niño. para ser Yo no quise ese hombre niño. Yo y le para dije, ser doctora. persona. Hijo. Pero Él ya va a- está aquí. él va a dañar a alguien. Está aquí. Él va a dañar a alguien, Está doctora. Es tu aquí. hijo. Y no lo vas a Doctora, eliminar. va a ser su culpa si Ok. lo deja libre al niño. Silencio. ¿Ves? Porque yo le quería todo el tiempo supervisar el papel al muchacho. Míralo ahí. Mire esa cosa. Está enfermo. Estos son sus No hables dibujos. así de él. Lo Él- agarró de la mamá, está enfermo. No hables así de mi hijo. Son altamente sexuales. Correcto. Pero tú le preguntas y él dice que están jugando. Qué asco. O sea, él obviamente no tiene una capacidad. Él responde una cosa y se contradice, después dice, ¿con quién quieres vivir? Con mi papá porque tiene la tableta, pero con mi mamá también. Sí, O sea, apóyalo. él realmente Que se tiene... quede con su hijo. Apóyalo. Ahora, miren lo que quiero hablar con Me ustedes. preocupa. Cállense, ustedes son la gente está más preso, maleducada que yo he conocido en mi vida. Están aquí resolviendo un problema que no pudieron resolver solos y hablan ahí una cantidad de tonteras. Habiendo profesionales aquí, les pueden guiar, los pueden ayudar, les pueden dar una indicación de qué hacer
y ahí están, peleando. Debe estar preso, ¿verdad? Estúpido. ¿Cómo es la sexualidad de un chico autista? Bastante primitivo porque, como sabemos, en el espectro autista la persona no tiene la capacidad para interactuar con otras personas. Por eso es que la sexualidad es tan primitiva, porque no tiene tampoco esos elementos desarrollados. Normalmente lo que se lleva en una persona con autismo es a ir determinando, como se le va enseñando, cada parte del cuerpo humano y luego se le va introduciendo hacia la parte sexual. Ok, hablando sobre esto que alegó el padre de que la madre lo masturbaba o le enseñó a masturbarse, algo así. Lo enfermó. ¿Es inapropiado? Completamente inapropiado. Este es un elemento que uno podría llevarlo a juzgarse un poco como una parte perversa, porque no ha debido tocarle o estimularle los genitales a una persona, específicamente como a un developmental disability. Como ¿Que la autista. metan presa a ella también? No. O sea, es totalmente inadecuado. Ok, ¿qué significa el coeficiente de inteligencia de 75? ¿Qué categoría es esa? Bueno, eso es considerado un low average, es decir, no llega a ser considerado como Ni lo que siquiera conocíamos antes, que fuera... un promedio. Bueno, borderline, Ajá. pero no llega a ser lo que antes le llamábamos un nivel de retraso mental. ¿Podemos decir que una persona autista con este coeficiente se puede convertir en un pedófilo? En otras palabras, que tenga el conocimiento que está haciendo algo que es ilícito. No creo, doctora, no creo que él llegue a comprender la gravedad de lo que él está haciendo o la parte tan inapropiada de lo que él está haciendo. Él sabe que hay algo ahí que está mal, pero igualmente es inconsistente. Usted Sí. le vuelve a preguntar de otra manera y él ya Y no te sabe. dice otra respuesta. Correcto. Tú lo enfermaste. Esto es muy interesante porque, por ejemplo, ahora mismo hay un chico en una corte en el estado de la Florida, una corte federal, lidiando con un caso muy parecido a este. En este caso decidieron no arrestar. Yo creo que estos casos se van a ir dando y la policía va a ir investigando y determinando ahí mismo si arrestar o no, porque enfrentamos problemas como el que está enfrentando una jueza aquí en el estado de la Florida, donde tiene a un chico autista viendo cargos igual de pornografía infantil. Y ella explica que una persona para ser cargado de un caso criminal como este tiene que entender los cargos. La ley responde a la crisis y a las costumbres. No es que cuando empezaron a salir todos los casos de niños autistas y a descubrir la enfermedad, los legisladores se sentaron y dijeron, uy, vamos a escribir leyes para que cuando estos cometan crímenes, saber qué hacer. Correcto. Eso no pasa de esa manera. Ahora bien, ninguno de los dos quiere al hijo. No. ¿Qué Yo sí se lo hace quiero, con un chico? ¿Se llama al Departamento de Niños y Familia para que ellos se hagan cargo? Yo sí lo quiero. ¿Van a instituciones? Hay dos opciones, ¿no? Ellos pueden aplicar Se el lo lleve Medicaid la waiver, mamá. ¿ok? Para donde vaya un equipo de trabajo y analice el comportamiento y vea por qué él está haciendo este tipo de conducta. Porque la Se mamá lo analiza masturbó por completamente. eso. ¡Cállate, loco! ¡Cállate! Se analiza y entran dos personas a trabajar directamente con el niño durante toda la semana, ¿ok? Por un lapso de 3 a 4 horas diarias, ¿ok? Donde se le va enseñando a comportarse dependiendo del problema que se tenga. Si el caso es muy grave, hay los home específicos para que ellos puedan vivir. Pero todos esos son pasos que se tienen que ir haciendo a través del Medicaid waiver. Perfecto. Los ordeno a los dos. A los Yo no quiero, dos doctora. que tomen Yo no el quiero. paso recomendado por el psicólogo, el licenciado y la psicóloga. Llamen a quien tengan que llamar, hagan la evaluación y dependiendo de la evaluación, si ustedes no pueden, pagan a un hogar donde lo puedan instalar al chico y esté supervisado todo el tiempo, ya que ustedes se lavan la mano como Poncio Pilato. He dicho, caso cerrado. Una forma de que él estuviera tranquilo, era una forma de que él se ¿Cómo- relajara. cómo está eso bien? No podía tener acceso a niñas, obvio, no puede No lo tener dejó. acceso a mujeres.